Bueno, buenos días a todos, Dios les bendiga. Buenos días. Sí, bueno, tenemos algunos que ya están despiertos, gloria a Dios, qué bueno. Y entonces, hoy es un día muy especial. ¿Saben por qué? Venimos a alabar al Señor. Venimos a alabar al Señor, claro que sí, venimos y debemos alabarlo todos los días, pero así nos venimos. Ok, sí, es que ya uno no sabe si ha pagado la cuenta de luz o no, entonces no. Pero bienvenidos también a los que nos están viendo por el YouTube. Y entonces tenemos un anuncio después de la predicación también acerca del YouTube, que vamos a cambiar de canal, pero eso ya lo diremos después, ¿ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias Apocalipsis 4. Apocalipsis 4. Y vamos a leer los versículos 5 al 11. Y entonces cuando lo tengamos, podemos ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee. Y entonces Apocalipsis 4, 5 al 11. Y lo interesante es que vamos a leer este pasaje, pero gran mayoría de la predicación no va a ser el pasaje. Solamente se los digo, pero para que estemos pensando en el cielo, que es un lugar que... Maravilloso. ¡Ah, wow! ¡Qué bien! Bueno, Apocalipsis 4, 5 al 11. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque hay cosas aquí que posiblemente no entendamos, ni podemos imaginar. Pero lo bueno es que un día estaremos en tu presencia, viéndote cara a cara, y no solamente a ti, pero todos los que están ahí, adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, que eres tú. Gracias, mi Dios. Te pido que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y Señor, ablandando esos corazones que tanto necesitamos de ti. Gracias, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Y claro, no sé si se han dado cuenta, pero el mundo de hoy se está preparando para la llegada en escena ¿a quién? Al anticristo. Sí. Y al falso profeta. Se están preparando. Se está alejando este mundo más y más del Dios que nos creó. Así como en los días de Noé. Y luego como en los días de Lot.
el ser humano quiere parecerse más y más a los animales sin razón. Prefieren adorar a la creación y no al Creador. El apóstol Pablo lo describió en la carta a los Romanos y me gustaría que fuésemos a Romanos 1. Romanos 1 y vamos a leer los versículos 21 al 25. Y vamos a ver exactamente que va a ser un tiempo y se está volviendo un tiempo terrible sobre este planeta. Versículo 21 de Romanos 1 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Eso podemos verlo hoy día, ¿verdad? ¿Cuánta gente anda por la calle dándole gracias a Dios aquí? Usualmente están haciendo otra cosa a Dios, ¿verdad? Y no es necesariamente dándole las gracias. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y esto me trae a la memoria un señor llamado o de apellido Darwin. Y Darwin se fue a Ecuador. ¡Qué bueno! Fue allá al Ecuador y entonces llegó a unas islitas llamadas los Galápagos, ¿verdad? Pero salió con mentiras. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Ya todo el mundo sabe el cuento, pero lo interesante es que él iba con 2 libros en su posesión. Tenía 2 libros. Un libro era la Biblia. Y el otro libro fue escrito por un señor llamado Charles Lyell, que no es un libro que necesitamos buscar. Pero en ese libro él tenía parte de su teoría de la evolución. Y mientras que iba analizando y mirando cuál de los 2 libros él quería seguir leyendo, se dio cuenta que le gustó más el del señor Charles Lyell que la Biblia. ¿Por qué? Porque el de Lyell le permitía hacer todos los pecados que quería. ¿Y sabe lo que hizo literalmente con la Biblia? Lo tiró por la borda. Lo lanzó al mar. Y entonces vemos aquí en ese propio versículo sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En otras palabras, hicieron réplicas del hombre mortal. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia, en las concupiscencias. Y les recomiendo que no llamen a su hija concupiscencia, ni a su hijo concupiscencio. ¿Ok? Por favor. Si no sabe lo que significa concupiscencia, significa los malos deseos. Malos deseos, ven acá. Uy, no, pobrecita, pobrecito, ¿verdad? Entonces, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Otra versión dice que conducen a la impureza sexual. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso lo vemos hoy.
dan culto a las criaturas. Cuando uno veía las películas de Disney, antes, imagínate, mataron al papá o la mamá de Bambi y todo el mundo, ¡oh, esos humanos malos! A lo mejor ustedes ni saben ni quién es Bambi. Pero lo interesante es que, no, yo no estoy diciendo que vayamos allá con una ametralladora a matar todos los animales, eso no es lo que estoy hablando. Pero hoy día tienen más consideración para un animal que para un ser humano. ¿A qué me refiero? En los Estados Unidos en este momento se está barajeando la idea en algunos estados que después de que nazca el niño o el bebé, tienen 28 días para decidir si lo van a matar o no. En cambio, si alguien mata a un perro, qué sé yo, lo llevan preso. Entonces, ¿no creen ustedes que ya estamos en ese punto? Que se nos va el coco. Y no solamente eso, pero también alabamos a las criaturas también. ¿Con qué? Bueno, se alaba a las personas si se quitan la ropa. No sé si se han fijado que le dan los Óscar, Claro, ahora tienes que pegarle a alguien para que te den un Óscar. Pero lo interesante es que o te dan un Óscar porque te haces loco, o porque haces papel de homosexual o transvesti o lo que sea, o te desnudas y ahí te dan un Óscar. O sea, que están premiando, ¿qué? Están premiando todo lo que el Señor no quiere. La lascivia, están premiando eso, ¿cierto? O si haces papel de drogadicto, qué sé yo. Entonces, lo interesante es que todo lo que antes era malo ahora es bueno, y lo que es bueno ahora es malo. ¿O no? Y eso lo dice la palabra. Y por esta razón vemos el aumento de los crímenes sexuales. O sea, además de los crímenes. Pero eso se está viendo en todos los ámbitos. Hombres y mujeres están cometiendo estas aberraciones. Y el resto del primer capítulo de la carta a los Romanos va desglosando tales barbaridades. Ahora, cuidémonos nosotros de caer otra vez en las mismas trampas de los cuales algunos hemos salido. El propio Pablo, escribiéndoles a los creyentes en 1 Corintios 6, 9 al 11, nos confronta a nosotros en nuestros días. Si quieren buscarlo, pueden buscar 1 Corintios 6, 9 al 11. Y 1 Corintios está justo después de Romanos y antes de 2 Corintios, por si acaso. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ay, pero yo pensaba que todos somos hijos de Dios. Así me enseñaron de niño, que todos somos hijos de Dios. Ay, entonces, ¿por qué hay tantos hijos de Dios en la cárcel? Pregunto. O en la morgue, por fechorías. No sé si me están entendiendo. Pero vemos, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea que no se equivoquen. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Hasta aquí, ¿cuántos podemos levantar la mano? Yo sí. Yo puedo levantar la mano en esto.
Porque el Señor dice que si tú miras y deseas la otra persona, ¿qué pasa? Ya has adulterado, ya has fornicado. Y eso lo dice el Señor, no me lo inventé yo trataría de tapar eso. ¿Me entiende? Ay, el pastor dijo eso. Sí, claro que sí. Porque el propio Pablo nos está dando toda la lista. Y si no cojo a nadie con esta lista, bueno, muchachos, ¿cómo es que dicen por ahí? Son unos lúmenes, ¿verdad? O me están mintiendo, entonces son mentirosos. Entonces, ok, dice ahí, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿alguien se salvó de esta lista? No tienen que levantar la mano. ¿Alguien se salvó de esta lista? Y entonces dice el versículo 11, y esto erais ¿quiénes? Algunos, o sea que ya Pablo dice, bueno, porque él también diría, ¿yo era qué? Yo era asesino. ¿Entienden? O sea que no vayamos a pensar que Pablo está así, tú, o sea, como si estuviese con una ametralladora, y a él, no. Yo aquí, no, él también. ¿Entienden el asunto? Sea que lo hayan cometido literalmente, o aquí, o aquí, o aquí. Entonces, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Después de un día caluroso, ¿verdad? Y uno se mete en esa ducha y te has olvidado de que ya apagaste o te apagaron el agua caliente y te viene esa agua fría. Y después te sientes, bueno, despierto, ¿verdad? Entonces, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea que Jesús tomó todos esos pecados encima de Él, y Él murió, y Él sin haber pecado, y Él murió por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Eso es tremendo. Entonces no debemos volver a las viejas andanzas. Y sigue Pablo advirtiéndonos ahí en 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a bajar a los versículos 18 al 20. ¿Y qué dice ahí? Huid. ¿De qué? De la fornicación. ¿Qué fue lo que hizo José, el joven José, el hijo de Jacob, allá en Egipto? Ojo, él no tenía Biblia, no tenía iglesia a donde asistir, no tenía YouTube para confundirse más. No tenía YouTube para poder aprender algo de la palabra, no. Pero cuando la esposa de Potifar lo estaba acosando y qué sé yo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo él? ¡Shum! Salió a correr, a huir crispín. Ahí dice, mejor que digan, aquí huyó que aquí pecó, ¿verdad? Entonces dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces vamos a concentrarnos solamente en robar bancos, no. Claro que no. No. 19.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya cuando nosotros venimos a creer en el Señor Jesús y queremos que Él sea nuestro Señor y Salvador, ya no somos nuestros, ¿le pertenecemos a quién? Al Señor. Antes le pertenecíamos al pecado y a la muerte. Y ahora que estamos en Cristo, ahora le pertenecemos al Señor. Y entonces ahora somos propiedad. No sé si se acuerdan de la primera película de Toy Story, que era más o menos sano. Que debajo de la pata de Woody, ¿qué digo? Del pie de Woody, tenía el nombre del dueño, que era Andy, ¿verdad? Y entonces, así es, el Señor no lo tiene en un pie, lo tiene en nuestro corazón, tiene su nombre. Propiedad de Jesus. Para hacerlo más de caché, ¿verdad? Pero bueno, mejor, hecho en Israel, Yeshua, ¿verdad? Entonces, y que no sois vuestros, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, sí, hermanos, ¿quién tenía que luchar con esta predicación primeramente? Yo. Entonces, hermanos, yo no estoy aquí diciendo que todos ustedes. No, yo me incluyo. ¿Ok? Entonces, yo pienso que cuando la palabra de Dios nos dice que algo no se debe hacer, no se debe hacer. Pero nos ponemos necios. Me incluyo, me pongo necio, pensando que podemos negociar con Dios, que tenemos un acuerdo con el Creador del universo, ¿verdad? Es que el Señor y yo somos panas. Ya lo tenemos resuelto, Él me deja pecarlo, bueno, vamos a decirlo los martes. No, porque es estudio bíblico y oración, no. Entonces el jueves, porque el jueves no creo que... Entonces el jueves yo peco. No. Entonces, pensamos que como no nos cae un rayo en el instante que pecamos, bueno, es porque Dios en realidad no nos ha visto. Pero nos engañamos y volvemos y lo cometemos de nuevo. Y así sucesivamente hasta que estamos nuevamente aprisionados por el pecado. No estoy escuchando muchos amenes porque a nadie le gusta esto. Luego nos preguntamos por qué nos sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo. Es porque el vecino de arriba es bueno, un poco molestoso y por eso no sube. No. Y luego nos deprimimos y no queremos seguir leyendo la Biblia. No queremos orar, ni mucho menos alabar al Señor. Y ya nos vamos apagando y enfriándonos espiritualmente. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí. Después buscamos otras cosas en que refugiarnos. Y aquí es donde viene el problema. Bueno, todo es un problema, pero ya vamos aumentando el problema. Puede ser que sean en los brazos de otros o de otras, que también están tan destrozados como nosotros o peores. Y así nos decimos que así es la vida y no hay otra solución porque ya Dios no me oye ni tampoco me perdona.
a lo que yo te digo. Ya basta con sentirte mal y que no tienes solución. Jesús, vuelvo y repito lo que hemos leído, Jesús pagó un precio muy alto para que te dejes engañar por ti mismo o por el enemigo. Jesús pasó 40 días y 40 noches siendo tentado por el enemigo en el desierto. ¿O solamente creen que solamente recibió 3 preguntas del diablo? No, ahí eso era... Dale que es tarde. Piquite, 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 piquite. Ay, es como cuando un niño siempre te está... Te molesto, te molesto, te molesto, te molesto. O el chuchi. Dándote ahí en la cara, ¿verdad? ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, el gozo de ser madre, el gozo de ser padre! ¿Verdad? El chuchi. Pim, 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 pim. Ay. Entonces, oh, no, ¡ay, qué alegría! ¿Verdad? No, y sí, es una alegría el chuchi, por supuesto, pero ya, o sea, molesta un poquito. Entonces, él fue tentado por el enemigo. Y entonces, ¿creen ustedes que el diablo no sabía quién era Jesús? Él le tentaba diciendo cosas, si eres hijo de Dios, y así, etcétera, sucesivamente. O los demonios. Los demonios también sabían quién era Jesús. Los endemoniados que encontramos descritos en los evangelios le decían, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? O sea, más claro no puede ser. ¿Cierto? Yo creo que ellos sí sabían quién era Jesús. Y Lucas nos describe una escena. Si quieren buscarlo, pueden buscarlo Lucas, que está Mateo, Marcos, Lucas, en los evangelios. Lucas nos describe una escena que ocurrió dentro de una sinagoga, dentro del lugar donde leían la palabra y oraban. Ahí había un endemoniado. Bueno, eso me recuerda un chiste. Parece que pasó de verdad, que estaban en esta reunión de oración y parece que era de ayuno, ¿verdad? Ayuno y oración y Mercedes estaba ahí y resulta que claro, era ayuno de 3 días. Y de repente, creo que era el segundo o tercer día ya, uno de ellos, o sea, se cae al piso y uno de los hermanos, en comunión, se ha manifestado un demonio. Y entonces van ahí, demonio, ¿cómo te llamas? Bajón de azúcar, bajón de azúcar. Entonces, no, eso no es en la Biblia, ¿ok? Pero leemos en Lucas capítulo 4, versículos 33 al 35 lo siguiente. Lucas 4, 33 al 35, vemos que Jesús está en esta sinagoga y dice el versículo 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, ¿okay? El cual exclamó a gran voz diciendo, o sea que ya sabemos que a lo mejor no era la voz del que estaba endemoniado, pero del demonio propio, ¿verdad? Diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. O sea, mejor anuncio no pudo tener, ¿verdad? Y justo en la sinagoga. Y el 35, ¿qué hace el Señor Jesús? Ay, muchas gracias, gracias por avisarle a los hermanos aquí. No, y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Y entonces
bajamos un poquito a Lucas 4:41 y leemos más escenas parecidas. Y dice en el 41, también salían demonios ¿de cuántos? De muchos, dando voces y diciendo, mira lo que dicen, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Imagínense, ellos no hicieron eso ni con Barrabás, ni con cualquier otro que se manifestaba ser el Mesías o algo así. No, pero a Jesús sí. Entonces, lo interesante es que Jesús no quería que los demonios dijeran quién es Él, porque ellos fueron sacados de la presencia de Dios por sus propias rebeldías. Ellos habían visto, así lo que habíamos leído en Apocalipsis, ellos habían visto eso, habían visto la magnificencia de Dios en su trono y lo desecharon para hacer ¿qué? Para seguir sus propios deseos. ¿Entienden? Ellos desecharon a Dios. Y estaban justo en el sitio más impresionante que jamás ha existido. Y seguirá existiendo por los siglos de los siglos. El trono de Dios. Impresionante. Y Jesús prefiere ser adorado por personas que no han visto la magnificencia de su poder. Jacobo, el hermano de Jesús, el que después fue el pastor de la iglesia en Jerusalén, escribió en el libro de Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Jacobo sabía de lo que hablaba porque él y sus hermanos ya estaban cansados de Jesús. Ellos no creían en Jesús, ni que él era el Mesías, ni que era el Hijo de Dios, imagínense, y vivían juntos. Y hasta ellos le decían, no, ¿por qué no te vas? Sabiendo que lo estaban buscando para matarlo. Imagínate qué amor de hermano. No, vete y haz tus milagros para ver qué te pasa. Y entonces, el detalle es que ya estaban cansados que su propio hermano fuese por todo Israel declarando que él era el Mesías. Y entonces Jacobo vino a creer, sino hasta después de que Jesús fue crucificado, luego resucitado de entre los muertos al tercer día. Y Jesús se le apareció a Jacobo, después de resucitado, se le apareció en la casa. ¿Se imaginan? Porque Jacobo no estaba ahí cuando lo crucificaron. Él ya estaba en su casa y qué sé yo. Me imagino a Jesús, toc, toc, toc. Y me imagino que Jacobo decía, no, ese debe ser Amazon. Me trae un paquete. Y ahí está su hermano, Jesús, resucitado, su cuerpo glorificado. ¡Wow! 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces, Jacobo creyó en las palabras y ahora vamos a pasar un tiempo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Hoy escogí todos los pasajes facilitos. ¿Ok? Juan 6, 35 y 36. Y Jacobo creyó en estas palabras que vamos a leer a continuación. Juan 6, 35 al 36. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Cuántas veces
Jacobo no habrá escuchado de los milagros que había hecho Jesús, y aún entre sus primos, y aún sanando la suegra de Pedro, y tantas otras cosas que él había oído o visto, pero todavía no había puesto su fe en el Señor. Y vamos a ser sinceros. Si tu hermano, con quien tú te has criado y todo eso, y bueno, no te ha caído muy bien en toda tu vida, o lo que sea, y después él es el Mesías, tú dices, ¿qué? ¿Cierto? O que siempre le has tenido envidia porque cada vez que él ha sido o portero, siempre ha parado los goles, o cuando ha sido, ¿cómo es?, delantero, o aún desde defensa metía los goles desde allá atrás. No, yo no sé si jugaban fútbol o canica, pero lo interesante es que ya estaban hartos de que, ay, ¿por qué no? María y José diciendo, ¿por qué no puede ser más como tu hermano Jesús? ¿Verdad? Él limpiará su cuarto, también me ayuda con los platos, también va y ayuda a los vecinos, les arregla. O sea, imagínense. Claro. Ay, el angelito de Jesús, ahí va de nuevo. ¿Verdad? Me imagino que tenían ese tipo. Yo no estaba ahí, ojo, no sé, pero me imagino. Pero Jacobo, antes de la muerte y resurrección de Jesús, estaba así, incrédulo. Y era el propio hermano de Jesús y tenía la misma madre, sí. La misma madre, María o Miriam. ¿Ok? Ella no fue virgen para siempre, porque justo el día que Jesús nace, creo que físicamente es imposible que pueda seguir siendo virgen. Y luego, dice la palabra en Mateo, que después de que ya pasó los días y qué sé yo, que José y María tuvieron su relación matrimonial y tuvieron hijos. Y entre ellos sabemos de por lo menos 4 hermanos y de sus hermanas, que no sabemos cuántos, por lo menos más de una. ¿Me entiendes? Entonces, sí. Tenía la misma madre y se criaron bajo el mismo techo de José y María en Nazaret de Galilea. Pero Jacobo llegó a creer y justo a tiempo. Porque al leer ese versículo 35 de Juan 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, yo tengo que confesarles algo. A mí me está dando sed y tengo hambre. Entonces, ¿qué significa esto? Que claro, o sea, lo físico siempre tendrá, o sea, pero lo interesante es que mi alma necesita ser alimentada. A lo mejor tu alma, tu espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque nunca has puesto tu confianza en el Señor Jesús. Y mucho menos te has puesto a leer la palabra de Dios. ¿Entienden? Y no quiero desanimarles a hacerlo, porque a lo mejor están escuchando esta predicación y ay, ya, ¿por qué no llega el punto? Ya voy a llegar. Pero el detalle es que el Señor, o sea, Él es nuestro proveedor. Él nos provee alimento, ¿no? Él nos provee agua. ¿Eh? Claro, ahora está cara, pero nos provee. Lo interesante es que aún si está cara, Él nos provee. Y lo bueno de todo esto es que, claro, tú puedes decir, no, pero yo salgo y yo trabajo.
Y yo me gano Claro. ¿Y quién te da la fuerza para hacerlo? ¿Y quién permite que tu corazón siga latiendo para que puedas seguir viviendo? ¿Y quién te dio el trabajo? Ese era mi jefe. Ajá, pero ¿quién le dijo a tu jefe que te pusiera a ti en ese trabajo? ¿Y quién le dio la idea al jefe para hacer el negocio? ¿Están entendiendo por dónde van los tiros? Porque, ojo, Adán y Eva tenían que trabajar. Dios en ningún momento dijo que no trabajáramos. Claro, nos malcrió justo el primer día, porque nosotros fuimos creados, ¿qué? Los que tomaron panorama conmigo, ¿fuimos creados en qué día de la creación? El sexto, ¿verdad? Y justo el séptimo descansamos. Entonces, imagínate, apenas nos crea y ya a descansar. O sea, que nos mal acostumbró ahí, ¿verdad? Ese es el problema, ya le dimos. No, claro que no, o sea, pero sí, o sea, teníamos que hacer cosas en el jardín y qué sé yo. Pero bueno, o sea, trabajo siempre hemos tenido. Pero lo interesante es que el Señor es el que nos provee las fuerzas y todo para poder hacer esos trabajos. Y si no tienes trabajo, pídeselo. Él no es la INAEM, pero pídeselo al Señor. Pero primero, pídele que Él sea tu Señor y Salvador. Aún antes del trabajo. Y si por X o Y razón sale por estas puertas y uno de esas limusinas rojas te lleva por delante. Estoy hablando de los autobuses, por si acaso uno sabe de qué limusina roja estoy hablando. Pero bueno, lo interesante es que Él es el que nos da todo. Y seguimos leyendo Juan 6, 37 al 40. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Este es el Señor Jesús hablando. Y al que a mí viene, ¿qué pasa? No le echo fuera. ¿Se acuerdan esa ristra de pecados que habíamos visto de todas esas cosas? Y Él dice, bueno, si llevan esa lista, no los dejo entrar. No, ¿qué es lo que dice? No los echo fuera. O sea que el Señor quiere que nosotros vengamos a Él. Él nos perdona. Él nos restaura. Él nos da nueva vida. ¿Verdad? Entonces, versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Se imaginan que Él está en ese lugar del trono tan impresionante y Él tiene que venir a la tierra? ¡Oh, qué alegría! Dara, ¿qué tú prefieres? ¿Quedarte allá en el cielo o tener que venir para acá? Sí, ¿verdad? Exacto. Pero el Señor no, Él quiso venir por amor, ¿verdad? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga ¿qué? Vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El asunto aquí es que cuando crees, permaneces en Él. No es que oraste para recibir a Cristo Jesús en tu corazón y luego sigues viviendo la vida loca, como te da la gana, y como ya hiciste la oracioncita, cuando muera irás al cielo. No. Jesús nos lo explica de una manera más gráfica. Aquí mismo en Juan 6, vamos a leer los versículos 53 al 57. Y esto le trae muchos problemas a mucha gente. Dice el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo,
si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ay, ay, ay. Pero si en los días de Noé nos dijiste que no podíamos comer sangre y ahora me estás diciendo que coma sangre humana. ¿Qué es eso? Por 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahora sí que la hemos liado. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Cuántos de nosotros somos de Rumanía aquí? ¿Verdad? Específicamente de Transilvania. Creo que nadie, ¿verdad? En este momento. Pero, y claro, no estoy. El detalle es 56. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. 57. Cuando me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Tengo una hostia en mi mano? No. ¿Tengo un cáliz en mi mano? No. Estoy levantándolo y estoy diciendo que Jesús tiene que meterse en ese lugar para que... No, Jesús murió una sola vez y para siempre. Y el detalle aquí es que no, Jesús no estaba promoviendo ni el canibalismo o el vampirismo o cualquier otro ismo que... Claro que no, Jesús se está refiriendo a que Él se estaba entregando completamente hasta la última gota de sangre para salvarnos de la muerte eterna. A nosotros nos toca entregar nuestras vidas a seguirle y a obedecerle. Así como Jesús, estar dispuestos a entregarlo todo por Él. Aún nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos. Ay, pastor, definitivamente esta predicación no me gusta para nada. Prefiero escuchar Cash Luna, que me dice money, money, money. Para satisfacer mis deseos. Ah, no, para el Señor. Sí, para el Señor bolsillo. Vamos a ser ciertos aquí. Entonces, a nosotros nos toca entregar nuestras vidas a seguirle y obedecerle. Él no nos está pidiendo más allá de lo que podamos hacer. Él sabe que yo no sé cómo correr un maratón. Él no me está pidiendo que corra un maratón. Ni que sea manitas, porque ustedes ya saben que manitas no soy. Imagínate, traté de arreglar una caja. Y esto fue parte de una contención que teníamos en la casa. Sí, tenemos problemas a veces en la casa, sí. Y muchas veces, casi todas las veces es mi culpa. Entonces, el detalle es que yo pensé, y eso ya es grave, Mercedes es la ingeniera, ¿ok? Sí, yo no. Y yo intenté arreglar una caja para hacerlo más chiquito, para que podíamos enviar algo por correo, para que no nos costara tanto. Pero ella ya había hecho todos los cálculos, pero yo, ya saben, el vikingo, el cabezón, pensé, y ese era el problema. Entonces, en vez de hacer exactamente lo que ella me dijo, todo hubiese estado bien, pero no fue así. Aquí estoy confesándome ante todos ustedes, hermanos, y todos nuestros amigos en YouTube, que son como 5, pero lo interesante es que tenemos que estar dispuestos a vivir por Él. Por vivir de tal manera, Jesús nos sigue explicando en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo.
no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá ¿cómo? Eternamente. Entonces, para nosotros, que no somos hebreos y posiblemente no entendamos toda la riqueza espiritual que está en este versículo, pero para los hebreos que oyeron aquellas palabras de Jesús, lo que él estaba enseñando en una sinagoga, imagínense, les fue difícil de escuchar. ¿Por qué les fue difícil de escuchar? Jesús está haciendo la comparación que el pueblo de Israel recibió maná o pan del cielo o por 40 años y fueron alimentados cada día con aquel pan, pero era pan físico, a pesar de que venía del Señor, venía del cielo, era pan físico, pero todos luego ¿qué? Murieron. Y Jesús les dice que Él, imagínense, Él es aquel pan que da vida eterna. Ahora, si alguien te dice que Él es pan, aquí panadero, bueno, sí, ok, pero que Él te dice que Él es el pan y que Él es el pan del cielo, ya ustedes ya están llamando, mira, pueden traer aquí los del manicomio, por favor. Tenemos un buen cliente, un buen candidato. Y especialmente si el pastor empieza a decir eso, por favor, llaman y me llevan allá, ¿ok? Primero me reprendan y después no. Pero el detalle es que Jesús les dice que Él es aquel pan que da vida eterna y ellos entendían que tenían que creer en Él como Dios entre los hombres. Ellos entendían eso. Cuando Él dice que Él es el pan de vida. Entonces, para ellos que alguien venga, un ser humano, y dice que Él es Dios, a apedrearlo, ¿verdad? No querían seguir con Él. Entonces, ya eso fue demasiado difícil el creer que el carpintero de Galilea pudiese ser Dios. Seguimos en Juan 6 y vamos a los versículos 61 al 66. Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? O sea, que Él mismo subiera al cielo, ¿verdad? Donde habíamos leído en Apocalipsis. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Cuántos? Muchos. Ahora no podemos tener esa mega iglesia de 30,000 miembros. Jesús no estaba buscando un gentío que le siguieran para hacer más bulto, sino que lo siguieran de corazón. Y así fue en aquellos días, y déjame decirles que sigue siendo así hoy. Jesús tampoco andaba con rodeos, ni con súplica, anda por favor, sígueme, sígueme. No, Él conoce a los corazones. Seguimos leyendo 6, del 67 al 71. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Imagínense, ya llegó al montoncito que tenía ahí. Ya, ustedes también se quieren ir. Bueno, somos los únicos, no puedo escaparme por la puerta de atrás, pero bueno.
Le respondió Simón Pedro, gloria a Dios por Pedro, ¿verdad? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús les respondió, versículo 70, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Imagínense, ¿quién? ¿Yo, Señor? Y uno de vosotros el diablo. El 71 hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Imagínense. Entonces Jesús quiso saber de sus propios labios si estaban dispuestos a seguirle o no. Él ya conocía sus pensamientos y sus corazones, aún el corazón de Judas Iscariote. Y Pablo lo describe muy bien, se los leeré, Romanos 10, 9 al 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No sé si cuando tienen, a lo mejor tienen ahí a William, que lo tienen en haciendo el mercadeo ese del teléfono, ¿verdad? Por favor, di audiblemente si estás de acuerdo o no. Y no oye nada. Y porque la persona está haciendo así. Pero no, William no puede verlo, ¿verdad? Por favor, tienes que decir algo audible si estás de acuerdo con este contrato o no. Ah, sí. Ah, entonces ahí sí puedes seguir. Bueno, básicamente la misma idea aquí, ¿verdad? Entonces, aquí está explicando claramente que tenemos que confesar para salvación. Y Pedro predicó en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos buenos para la eternidad. Y Pablo escribe en 2 de Corintios 7, 9 al 10, al saber de la respuesta a su primera carta, que no era muy buena, o sea, había muchos problemas, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, porque les dio fuerte, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Ay, 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 canta y no llores. Me dejó. Claro que te dejó, imagínate si tú fuiste con 5 otras. Claro que te va a dejar. Entonces, no, tenemos que venir al Señor arrepentidos. Hermanos y amigos, es tiempo de examinar nuestros corazones y entregar toda esa basura de vanidad y codicia que atesoramos ahí. Jesús viene pronto por su iglesia. Amén. Lo que hemos leído al principio de la predicación lo podemos traer ahora. Jesús, Dios mismo, es santo. Y Él no tolera el pecado en su presencia. Y por esta razón, Él vino al mundo para pagar nuestra deuda con Él. Y lo pagó para que pudiésemos disfrutar una eternidad con Él. Y Apocalipsis 4, 1 al 11, vamos a volver ahí, solamente lo voy a leer de nuevo. Es el aperitivo. Hay que... Pastor, yo tengo hambre, yo también. Pero quiero estar con el Señor. Especialmente para las bodas del Cordero. Ahí sí que va a ser un banquetazo, ¿verdad?
Y entonces, este es el aperitivo de todo lo que vendrá por la eternidad que pasaremos junto a su lado. Versículo 1 de Apocalipsis 4. Voy a leer del 1 al 11. Después de esto miré, y claro, este es Juan escribiendo. Y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y entre esos 24 están los apóstoles. Inclusive Simón Pedro, imagínense. 5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Dios, el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, y esto lo quiero que lo leamos todo, el versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Yo no me lo quiero perder. ¿Y tú? ¿Dónde pasarás la eternidad? Clama al Señor hoy. Y Él promete salvarte. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu amor. Y gracias porque a pesar de que había muchas cosas que hemos leído que no hacen sentido a nuestros oídos humanos, Señor, lo interesante es que tú hiciste todo esto por amor. Tú pagaste nuestra propia deuda que nosotros tenemos contigo. Y tú lo pagaste todo. Todo lo que tenemos que hacer es venir ante ti arrepentidos y reconocer que tú ya pagaste nuestra deuda. Y tú prometes no dejarnos. Nosotros no debemos apartarnos nunca de ti. Y aun cuando lo hacemos, Señor, tú sigues con tus brazos abiertos esperando que nosotros volvamos a ti. Que hoy sea día de salvación. Hosana, sálvanos hoy, Señor. Gracias. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Antes de despedirnos, para los que nos ven por YouTube y también los hermanos aquí, quiero agradecerles a todos que hayan estado sintonizando a los servicios dominicales de la Iglesia Bíblica El Shaddai
en el canal YouTube, el canal Marlan Olson. Y lo han estado haciendo desde marzo del 2020. Bueno, todavía se podrán ver los servicios viejos en este canal por un tiempo mientras hacemos la transición. Pero este canal seguirá dedicado a la enseñanza bíblica para el fortalecimiento de la iglesia, o sea, el canal de Marlan Olson. Ahora, desde hoy en adelante, ya tenemos también el culto de la semana pasada, pero desde hoy en adelante, los servicios de la iglesia bíblica El Shaddai serán transmitidos en el canal YouTube El Shaddai Zaragoza. O sea que ya tienen su propio canal. Bien. Muy bien. Entonces, por favor, suscríbanse al canal El Shaddai Zaragoza. Y claro, ponle el suscribir y la campanita y bueno, todo lo que va con eso, ¿verdad? Donde seguirán siendo fortalecidos y animados en las alabanzas al Señor y en la predicación de la palabra de Dios. Quiero desearles a todos que el Señor les bendiga ricamente a todos. Y bueno, nos veremos en la próxima. Dios les bendiga y todos nosotros te amamos. Hasta luego.